gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Whipson Melo y a Miyamura ZX-kun. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota: antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web Capítulo 59. Incidente de la isla primero, parte 3. El hotel más lujoso de la isla se alzaba como un faro de cristal y acero en plena noche. Más de 70 pisos de pura opulencia, iluminados por luces doradas que se reflejaban en el mar oscuro que los rodeaba. Aunque completamente sellado por los protocolos de seguridad de la isla, puertas cerradas con llave, acceso y salida bloqueados, seguía manteniendo un aura imponente y elegante, como si la propia arquitectura se negara a parecer vulnerable. En la planta 69, en el ático de una de las habitaciones más exclusivas, el silencio del pasillo contrastaba con los últimos ecos de gemidos ahogados que provenían del interior de la suite. Los sonidos cesaron. Entre sábanas arrugadas, Ignel soltó un largo jadeo de alivio. Vaya. Eso fue una locura y... Estaba sudado, respirando con dificultad, enterrado entre las mantas mientras intentaba recuperar el aliento. Intentó moverse, pero se quedó paralizado a mitad de movimiento. ¡Ay! Levantó ligeramente la pierna bajo la sábana, masajeándola. Incluso me está dando un calambre, murmuró, dándose una palmada suave en la pierna. Deberíamos haber grabado eso, fue increíble. La mujer a su lado giró lentamente la cabeza. Una hermosa rubia con ojos azul marino que parecía evaluarlo todo con precisión. Valentina Moretti, conocida por muchos simplemente como Cargill, le alzó una ceja. ¿Hablas en serio? ¿Qué? Respondió, aún sin aliento. ¿No ves lo jodidamente sudado que estoy? Hace tiempo que no sudaba así. En realidad, la última vez que sudé fue en mis primeros 4 años de vida. Valentina ladeó la cabeza, analizándole. Ya veo, pero apenas aguantamos 30 segundos. Vamos. Ignel giró inmediatamente el rostro hacia ella, ofendido. Fueron al menos 2 minutos, y 15 segundos. Vaya. Valentina fingió sorpresa. Un atleta olímpico. Ignel se giró hacia el lado opuesto, tirando de la sábana e intentando recuperar algo de dignidad. Sabes que tenemos que repetirlo, ¿verdad? Comentó con naturalidad. Lo sé, respondió, ya cerrando los ojos. Solo necesito un interva. El móvil vibrador en la mesilla cortó su frase por la mitad. Ignel murmuró algo ininteligible y estiró el brazo. ¿Quién demonios me llama a estas horas? Espero que no sea ese cabrón de Lule. Cogió el dispositivo. Sus ojos se abrieron como platos. Ups. Ahora vuelvo. Se levantó rápidamente, casi tropezando. ¿Quién es? Preguntó Valentina, curiosa. Es mi hermano menino Neymar. Respondió Ignel antes de contestar y salir de la habitación, hablando por teléfono. Valentina se quedó sola en la cama, soltando un suspiro de decepción. Tiene suerte de ser mi tipo, murmuró, cruzándose de brazos. Y aún así ser top 1 de un país. Si no, le habría echado medio desnudo después del primer asalto más rápido que he tenido en mi vida. Dirigió la mirada hacia las ventanas panorámicas que cubrían toda la pared. La ciudad isleña brillaba abajo como una alfombra de joyas. Reflejos dorados danzaban sobre el océano. Pero no fue para tanto y entonces entrecerró los ojos. A lo lejos, la gran torre dominaba el horizonte. Luces rojas parpadeaban a su alrededor, repetidamente. ¿Es eso normal? ¿Y? La pregunta apenas había terminado de formarse cuando una explosión estalló desde el lateral de la torre, en la planta 80.
Entonces ocurrió una segunda gran explosión verde, disparando lo que parecía un haz verde en dirección contraria a velocidad extremadamente alta, cortando el cielo nocturno como una línea verde. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Maché. ¿Qué demonios es? Ignel volvió a la habitación, aún con el teléfono en la oreja. No, mano, falando serio, luego agente marca no, tío, hablo en serio, lo organizamos luego, se detuvo. Vio a Valentina de pie frente a la ventana, completamente inmóvil. ¿Qué pasa con esa mirada de ciervo en los faros? Siguió su mirada. Sus ojos también se abrieron de par en par. El teléfono casi se le resbala de la mano. Y merda. Y joder. Tras los densos arbustos del jardín botánico, el resto del grupo observaba la escena, con la sangre helándose. De esos robots, Zero, con la voz temblorosa mientras se inclinaba un poco hacia adelante para mirar mejor. No parecen como el que apareció en el USG. Terminó Kaminari, señalando con un dedo tembloroso. Su brazo temblaba tanto que apenas podía mantenerlo estable. Melissa se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. De ninguna manera, ¿son esas sí? ¿Podrían ser esos los mismos robots que su padre y los demás investigadores habían pasado meses intentando estudiar? Momo agarró con fuerza el brazo de Hiro. Son idénticas, murmuró Hiro, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Eso no puede ser una coincidencia. ¿Pero por qué estarían aquí? Susurró Momo, su mente ya intentando encajar las piezas. Midoriya mantuvo la mirada fija en los centinelas, notando cómo ignoraban por completo al grupo oculto y se centraban únicamente en Ryo. Quieren matarlo y... Su corazón se apretó. ¿Está la Liga de Villanos en la isla? ¿Pero cómo entraron? ¿Y por qué? Los dos centinelas inclinaron ligeramente sus cuerpos metálicos, el aire a su alrededor parecía volverse más denso. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Ida, igual de tenso. No hay forma de que podamos huir, respondió Todoroki. Probablemente estemos atrapados en este piso con ellos. Si intentamos huir, nos interceptarán. Midoriya obligó a su cerebro a funcionar. Maldita sea. Tengo que hacer algo, pero ¿por qué no puedo moverme? Y... Antes de que pudiera pensar más, unos pasos resonaron cerca. Daigo y Nobu se acercaron a ellos. Ni se te ocurra huir, murmuró Daigo. Mientras tanto, al otro lado de la plaza. Dash mantuvo los puños apretados, el sudor rodando por un lado de su cara. ¿Estos tipos, no son de esa liga de villanos? ¿Cómo acabaron aquí? Miró a Ryo, que seguía con la mirada fija en los centinelas. Los centinelas se movieron de inmediato. El suelo se hundió bajo sus pies metálicos. Takeda. Advirtió Dash. Intentó moverse, pero Ryo extendió la mano hacia un lado para detenerlo. Los dos centinelas se lanzaron hacia adelante como proyectiles. Un doble puñetazo golpeó a Ryo, que defendió con los brazos. Cruzó los antebrazos de forma refleja, bloqueando el golpe directo. El impacto hizo que el aire explotara a su alrededor. El suelo de la plaza se agrietó en una red de líneas profundas. Incluso defendiendo, Ryo fue empujado hacia atrás, sus pies abriendo surcos en el suelo. Los centinelas aumentaron su producción. Propulsores ocultos en sus espaldas se activaron con un resplandor amarillento. Y en un instante, el trío arrasó el jardín. Ryo fue estrellado contra la pared trasera con tanta fuerza que rompió el hormigón. Más impactos siguieron uno tras otro mientras era arrastrado por la torre hasta que estallaron fuera de la estructura. El viento nocturno le cortó la cara a Ryo mientras lo expulsaban del edificio. La ciudad brillaba abajo, como un mar de luces lejanas. De acuerdo, y Ryo se liberó del golpe y luego agarró a ambos centinelas por la cabeza con las manos. Ahora que estamos lejos de los demás, luchémosles de verdad, apretó con más fuerza el agarre de las cabezas metálicas. Pero primero, vamos a hacer un viaje al mar. El aura verdosa alrededor de su cuerpo se intensificó a medida que aumentaba el porcentaje que usaba. Los círculos en las suelas de sus zapatos brillaron intensamente antes de que desatara una potente ráfaga gamma desde sus pies. Las ventanas de la E-Tower justo detrás de él se rompieron por la onda expansiva cuando Ryo fue lanzado en dirección opuesta como un cometa verde. Llegó a los dos centinelas por el cielo nocturno a velocidades hipersónicas, alcanzando una impresionante Mach 50 y aún acelerando, impulsándose continuamente con potentes ráfagas. Cruzó desde el centro de la isla hasta el borde en un instante, recorriendo aproximadamente 2,5 kilómetros a más de 25.000 metros por segundo.
Para cualquier observador lejano, no era más que una estela verde que desgarraba la oscuridad, una cicatriz luminosa que cruzaba el cielo en cuestión de segundos. Shaun no podía seguirle el ritmo, pues su velocidad superaba los ecos lejanos de sus propias explosiones. Solo segundos después la onda expansiva detonó detrás de él mientras él reducía la velocidad, dispersando nubes y haciendo que la superficie del mar se ondulara violentamente. El agarre de Ryo sobre las cabezas de los centinelas se apretó, los dedos clavándose en el blindaje reforzado, y giró su cuerpo con tal fuerza que creó un vórtice visible en el aire. Terminemos con esto. Los lanzó. Los dos robots salieron disparados hacia adelante como muñecos de trapo, girando incontrolablemente mientras sus sistemas se apresuraban a adaptarse a la absurda velocidad. Ryo desapareció. Una detonación verde marcaba donde había estado. Reapareció entre ellos, su cuerpo perfectamente alineado a lo largo del eje de colisión. Ambas manos abiertas, palmas extendidas. Un profundo zumbido reverberó en el aire cuando sus manos hicieron contacto simultáneamente con el torso de cada centinela. Ya que la Liga de Villanos está aquí, su voz salió baja, controlada. No me contendré ni un milisegundo. Liberación de energía. Rayo interno de rayo de afeitar. El interior de los torsos metálicos brillaba con un intenso verde. No era una explosión normal. Eran haces ultrafinos, vibrando a frecuencias extremas, formando lo que parecían patrones geométricos dentro de las estructuras. Por un segundo, los centinelas permanecieron intactos. Hasta que una explosión estalló desde dentro hacia afuera, destruyendo y desintegrando el 70% de sus cuerpos, esparciendo fragmentos incandescentes por el cielo antes de que los restos cayeran al océano. Ryo permaneció suspendido sobre el mar, su aura verde ondulando suavemente alrededor de su cuerpo. Su mirada se endureció. Shigaraki también está aquí. Sus puños se apretaron abruptamente, un destello negro brotó de ellos y distorsionó el aire a su alrededor. Si estás aquí, murmuró, con la voz cargada de rabia y odio profundo. Tengo asuntos pendientes contigo. Clank un sonido metálico detrás de él. Ryo giró lo justo para verlo de reojo. Otro centinela flotaba en el aire. Alzó una ceja. Otro cayó a la izquierda. Otro a la derecha. El aire empezó a vibrar con las múltiples siluetas que emergían de la oscuridad de la noche. Cuando se dio cuenta, 8 centinelas formaron un círculo a su alrededor, separados por unos metros, perfectamente posicionados. Sus ojos amarillos se fijaron en él. Ryo giró lentamente sobre su eje, analizando cada uno. ¿Más? Preguntó, soltando un suspiro. No cambia nada. Siguen siendo más débiles que esas copias de Olmig con múltiples dones. Cerró los puños, y el aura verde a su alrededor explotó de repente hacia afuera. El aire fue lanzado en ráfagas circulares mientras el cuerpo de Ryo quedaba completamente envuelto por su aura, que parecía expandirse y cubrir más espacio. La superficie del océano bajo él se hundió en un círculo perfecto, como si algo colosal presionara desde arriba. Los centinelas se movieron incómodos en su sitio. 2 avanzaban simultáneamente. Pero a mitad de carga, aparecieron agujeros perfectamente esféricos en sus torsos. Siguieron avanzando por inercia hasta que sus cuerpos perdieron energía y explotaron en el aire. Ryo reapareció al otro lado del círculo. El aura verde ahora ondulaba como llamas líquidas. Su piel había adquirido un tono extremadamente pálido, casi negativo bajo la luz de la luna. Se le erizó el pelo, vibrando al ritmo de la energía que le rodeaba. Transición interna, la energía se condensó aún más, formando pequeñas chispas negras mezcladas con el verde. 5%. El océano debajo empezó a hervir en puntos aislados. Los 6 centinelas restantes ajustaron sus posturas, pero esta vez no avanzaron de inmediato. Estaban recalculando. Porque ahora entendían que el objetivo al que se enfrentaban no era un ser cualquiera. Durante su confrontación con Yak, Ryo se dio cuenta de que no estaba usando la transición interior de forma efectiva hasta el punto de reconocer que estaba desperdiciando el 98% de la energía que supuestamente pretendía usar. Por eso, aprovechó la oportunidad para entrenar y reducir su tasa de pérdidas enfrentándose a miles de Olmig en la dimensión de Yak, y tras un gran esfuerzo, logró reducir su tasa de pérdidas a 80%. Y así, en este momento, los centinelas no tenían ni idea de que se enfrentaban a alguien que, apenas lo estaba usando 1% de su pleno poder efectivamente. De vuelta en el jardín botánico, el silencio duró solo un segundo después de la brutal secuencia de explosiones que marcó el camino por el que Ryo había sido arrastrado. Un rastro de cráteres atravesaba la tierra como cicatrices abiertas.
Melissa cayó de rodillas sobre la hierba, sus dedos clavándose en la tierra mientras su cuerpo temblaba. El shock le había quitado todo el color de la cara. Rito-kun, su voz salió débil, casi sin aliento. Mi gorilla miraba hacia donde habían arrastrado a Ryo, con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Takeda. Gritó, con la voz quebrada al final. Al otro lado de la plaza parcialmente destruida, Kirishima se levantó de golpe. Takeda. Rugió, ya corriendo hacia el enorme agujero en el suelo. Pero Dash le agarró del hombro, impidiéndole avanzar. Kirishima se giró, irritado. ¿Qué haces, Dash? Déjame ir. Las palabras murieron al ver la cara del rubio. Dash se quedó quieto, con la cabeza baja, todo el cuerpo temblando, pero no por miedo. Antes de que Kirishima pudiera preguntar qué pasaba, gritó alguien. Mi gorilla se giró justo a tiempo para ver a Daigo acercarse. El villano había activado su Kirk. Su cuerpo creció hasta casi 3 metros de altura. Su piel adquirió un tono púrpura oscuro, los músculos se expandieron grotescamente. Sus brazos se alargaron, los antebrazos se volvieron absurdamente grandes, enormes manos tocando el suelo como las de un gorila. Todoroki reaccionó de inmediato, dio un paso adelante y liberó una ola de hielo, intentando atrapar a Daigo antes de que pudiera ganar impulso. El hielo trepó por las piernas del villano, pero Daigo simplemente lo destrozó con fuerza bruta, sus puños aplastando las estructuras congeladas en fragmentos que se dispersaron por el aire. Daigo destrozó el hielo con golpes crudos, rompiéndolo mientras avanzaba. Eso es todo. Se burló, lanzándose hacia adelante mientras bajaba ambos brazos en un golpe brutal. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par mientras saltaba a un lado. El suelo donde estaba explotó, agrietándose en múltiples fisuras mientras una nube de polvo se alzaba. Al otro lado del campo de batalla, Nobu también activó su don. Sus manos se volvieron grotescas, los dedos se alargaron y conectaron a través de gruesas membranas. Movió un brazo con fuerza, y una hoja invisible de presión cortó el espacio hacia Melissa, que aún intentaba recomponerse. Ida reaccionó en el último instante, apareciendo a su lado con una explosión de velocidad y sacándola de la trayectoria del ataque. La ráfaga de aire destruyó plantas y arrancó trozos de tierra del suelo detrás de ellas. Gracias, susurró Melissa, aún temblando. Mi gorilla cargó hacia Nobu, una energía verde recorriendo su cuerpo. 15% y concentró su poder en las piernas antes de lanzarse sobre Nobu y lanzar un puñetazo directo. Pero Nobu saltó y giró en el aire con una ágil pirueta, esquivando el golpe por centímetros. Eres predecible. Le provocó, aún en el aire, antes de disparar 2 proyectiles aéreos a mi gorilla. Mi gorilla vio la distorsión en el aire y obligó a su cuerpo a girar, esquivando los ataques. Maldita sea. Nobu aterrizó cerca de Daigo, visiblemente irritado. Estos chicos son fuertes, esto me está cabreando. Gruñó, lanzándose de nuevo. Mi gorilla intentó seguir sus movimientos, pero al esquivar otro disparo, perdió el equilibrio sobre los escombros y cayó de espaldas. Durante un segundo peligroso, quedó completamente expuesto. Nobu levantó la mano agrandada para asestar otro golpe, pero uno de los cuernos teledirigidos de Pony salió disparado por el aire y le golpeó la mano, provocando un gruñido de dolor. ¡Gra! Rugió de dolor. Mi gorilla parpadeó, sorprendido. Pony estaba cerca de una palmera destruida, respirando con dificultad, con otro cuerno flotando ya a su lado. Aléjate de él. Nobu giró el rostro hacia ella, con los ojos ardiendo de rabia. Zorra. Retiró el brazo, listo para lanzar un ataque aéreo contra ella antes de que pudiera contraatacar, apareció una mancha amarilla a su lado. El puñetazo de Dash le golpeó la cara con una fuerza brutal, comprimiendo el aire a su alrededor en el momento del impacto. Ni se te ocurra tocarla, dijo el rubio, con los ojos llenos de intención asesina. Al segundo siguiente, el golpe lanzó a Nobu a gran velocidad contra un grupo de árboles. La explosión resultante reverberó por el jardín. Daigo observó la escena en shock antes de enfurecerse, golpeando sus enormes puños. Basta. No me importa si solo sois niños, declaró, avanzando hacia Dash con pasos pesados que hicieron temblar el suelo. Mataré a todos. Levantó ambos brazos y los bajó en un golpe devastador que partió el hormigón y levantó una gruesa nube de polvo. Sin embargo, algo pasó a su lado demasiado rápido para seguirlo. Un borrón amarillo comenzó a girar a su alrededor, acelerando progresivamente hasta que el viento se transformó en un ciclón concentrado de polvo y escombros.
Atrapado en el centro, Daigo intentó localizar al borrón, pero los golpes empezaron a golpearle desde todos los ángulos: abdomen, costillas, mandíbula, sienes demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Intentó contraatacar, pero solo encontró aire vacío. La velocidad creó múltiples imágenes residuales, confundiendo sus sentidos, y cada impacto le empujaba más profundo en el cráter que él mismo había abierto. Y en el segundo siguiente, Daigo quedó completamente envuelto en una avalancha implacable de golpes de Dash. El rubio sediento de sangre, atacado sin pausa, no por impulso, sino desahogando la rabia que sentía en ese mismo instante. El ciclón empezó a perder fuerza mientras Dash reducía el ritmo de sus golpes. Las corrientes de aire que antes rugían como cuchillas giratorias se convirtieron en ráfagas dispersas antes de dispersarse por completo. En el centro de la devastación, Daigo tambaleaba, con la mirada desenfocada y su cuerpo morado marcado por incontables moratones. Intentó estabilizarse, pero sus rodillas cedieron mientras el mundo parecía girar a su alrededor. Dash estaba delante de él. El suelo bajo sus pies empezaba a humear levemente por la fricción extrema. Sin previo aviso, Dash se retiró a gran velocidad al extremo opuesto del jardín. El desplazamiento fue tan brusco que dejó tras de sí una ráfaga violenta que apartó ramas y arrancó losas de piedra sueltas del suelo. El hormigón bajo sus pies empezó a agrietarse incluso antes de que se moviera de nuevo, incapaz de soportar la energía acumulada en sus piernas. Inclinó el cuerpo hacia adelante, los músculos tensos al límite. El aire frente a él se comprimió en ondas circulares visibles, distorsionando ligeramente la imagen del entorno. El sonido de la ruptura se fragmentó en etapas escalonadas, como truenos consecutivos que resonaban dentro del invernadero. Primero una presión repentina, luego la explosión sónica que desgarra el aire. Cruzó el jardín como un proyectil luminoso, su velocidad superando rápidamente la barrera del sonido, doblándola, destrozándola. La vegetación a lo largo de su trayectoria fue aplanada por la onda de presión que se formaba alrededor de su cuerpo. Daigo apenas logró levantar la cabeza antes de ver el destello acercándose. Sus instintos gritaban peligro, pero su cuerpo no respondió a tiempo. El puño de Dash alcanzó el estómago morado Mach 15. La colisión generó una onda expansiva que recorrió todo el jardín, expandiéndose en círculo y abriendo profundas fisuras en el suelo. El aire se comprimía violentamente hacia afuera, empujando la vegetación, agrietando pilares y haciendo vibrar las estructuras metálicas como campanas gigantes. Por un instante congelado en el tiempo, el cuerpo de Daigo quedó suspendido, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito ahogado. ¡Graa! Solo entonces sonó su grito al ser lanzado. Su cuerpo cruzó todo el recinto como un misil no guiado, desgarrando el aire hasta estrellarse contra la densa pared al otro lado del jardín. El impacto hizo temblar la estructura desde sus cimientos hasta su punto álgido. Las grietas se extendieron como telarañas negras sobre el hormigón antes de que parte del muro cediera, sepultando al villano bajo una avalancha de escombros y polvo. El eco de la colisión reverberó durante varios segundos, mezclándose con el sonido de piedras cayendo y metal crujiendo. Las hojas seguían girando lentamente en el aire mientras todo comenzaba a asentarse. Dash permaneció en el punto de impacto inicial, con el brazo aún extendido, un humo fino elevándose de su antebrazo por la fricción extrema. Su traje era irreconocible. La mitad de los pantalones se habían quemado por la fricción extrema, la tela oscurecida y rasgada en los bordes como si estuviera chamuscada. La chaqueta simplemente ya no existía, arrancada en algún punto entre los giros del ciclón y la aceleración final. Solo quedaba el chaleco, chamuscado a los lados, y la camiseta interior parcialmente rota. La manga derecha estaba carbonizada hasta el antebrazo. Dejó escapar un suspiro bajo, evaluando los daños. Y maldito. Detrás de él, pasos apresurados resonaban sobre el suelo agrietado. Dash. La voz de Kirishima resonó, cargada de preocupación. Dash se giró justo a tiempo para ver a Kirishima corriendo delante, con Pony justo detrás y el resto de la clase apareciendo a lo lejos. Pony no frenó. En cuanto llegó a él, simplemente lo envolvió en un fuerte abrazo, sus brazos temblando alrededor de su torso. Idiota. Su voz salió amortiguada contra su pecho, ahogada por las lágrimas. Pensé que tú no terminó. El llanto hizo el resto por ella. Dash parpadeó, sorprendido un momento, antes de que sus hombros se relajaran un poco. El calor del abrazo contrastaba con el frío que aún persistía en sus músculos. Kirishima se detuvo frente a ellos, sin aliento, sus ojos yendo primero a Dash, luego a la escena detrás de él. Tragó saliva. Tío, ¿estás bien?
Sí, respondió Dash simplemente, concentrado en intentar calmar a Ponji. Acabo de tener un estallido de rabia, pero se acabó. Kirishima soltó un suspiro pesado, sus hombros finalmente relajándose. Está bien, y los demás comenzaron a acercarse, intercambiando miradas nerviosas, intentando procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Kirishima volvió a alzar la mirada, su expresión se volvió seria. Takeda y Dash levantó la vista inmediatamente. Está bien. Kirishima frunció el ceño. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, replicó, con la voz cargada de preocupación. Prácticamente lo han derrotado dos de esas cosas, igual que el que apareció en el USG. Ni siquiera Olmig lo logró. Ponji aflojó su agarre mientras Dash empezaba a avanzar. Ella lo soltó por completo, permitiéndole acercarse a Kirishima. Dash se detuvo frente a su amigo y puso una mano firmemente en su hombro, apretándola. Estoy seguro de que, porque creo en Takeda. Kirishima sostuvo la mirada del rubio unos segundos, buscando dudas. Pero no encontró ninguno. La verdad es, y momentos antes de que los centinelas dispararan hacia Ryo, cuando el mundo se había ralentizado debido a la aceleración de pensamiento de Dash. Recordaba haber intentado moverse, intentar ayudar a su amigo. Pero la mano de Ryo lo detuvo. Ryo giró la cara hacia él, incluso cuando los robots se acercaban. Sus labios se movieron. Dash vio claramente cómo se formaban las palabras, pero ningún sonido le llegó. Pero la mirada firme y decidida en los ojos de Ryo lo decía todo. Terminó con un leve asentimiento. Una despedida silenciosa, o quizá un voto de confianza. Dash sintió que sus propios pies se bloqueaban en ese instante. Se lo permitió. Dejó ir a Ryo. Solo después de que su cuerpo fuera golpeado y arrastrado por los centinelas, el sonido finalmente rompió el vacío, llegando a sus oídos como un eco retrasado. Cuida de los demás, Dash. Yo me encargaré de darle una paliza a estas latas. La mano de Dash presionó un poco más fuerte el hombro de Kirishima antes de soltarla. Takeda no va a perder. 8 palabras K. No esperaba que el capítulo fuera tan largo, muchas hazañas que se suponía que debían aparecer acabaron siendo omitidas. No. El pulso electromagnético. La propulsión Gauss. Y haces láser. Detallar y explicar las hazañas al mismo tiempo ocupan mucho espacio. Me sorprendió ver que la escena de Ryo contra los centinelas ocupaba más de 1200 palabras y la parte de las 1400, si elimino el resto de escenas donde no aparece. Y otra cosa, ¿qué pasa con los lectores de la novela web? Mi número de vistas bajó cuando publiqué la portada del Goata Lich, pero cuando subí el número de vistas y lectores se disparó. ¿Es esto el meta? Espero que no, Stone Goals. 1000 PD no completo, 3000 PD no completo. Reflexiones de los creadores S4 tus mira mi P @treon. Satus null comentario 51 comentario. Votar 2 restantes capítulo 60. Incidente de la isla primero, parte 4. El cielo al sur de la isla primero se había transformado en un campo de batalla. Explosiones verdes desgarraron la oscuridad como relámpagos, seguidas de estruendos que reverberaron por el océano. Columnas de vapor se elevaban del agua cada vez que restos brillantes se sumergían en la superficie. Entre las explosiones, siluetas metálicas cruzaban el cielo en una persecución coordinada. Pero lo que realmente dominaba el campo visual era un borrón verde. Un rastro verde que cambió de dirección abruptamente, rompiendo vectores imposibles, ascendiendo, descendiendo, invirtiendo, desapareciendo y reapareciendo antes de que los sensores de los centinelas pudieran fijarse. Ryo cortó a 2 centinelas en secuencia, el primero partido por un codo que aplastó su estructura torácica, el segundo recibió un impacto directo que abrió un agujero perfectamente esférico en su pecho. Ambos explotaron detrás de él antes de que sus sistemas pudieran siquiera recalibrarse. No podían seguir el ritmo del objetivo. Ryo apareció junto a otro centinela, lo agarró por el brazo metálico y tiró con suficiente fuerza para dislocarse la articulación del hombro. El robot intentó estabilizar sus propulsores demasiado tarde. Ryo giró su cuerpo. Y usó al propio centinela como murciélago. El impacto contra el siguiente robot fue brutal. Metal contra metal reverberaba por el cielo como el sonido de un yunque chocando con otro. Los platos volaron. Las estructuras fueron aplastadas. El murciélago metálico empezó a deformarse con cada golpe. En realidad son bastante decentes si se usan como armas. Siguió girando, golpeando otro, luego otro, cada colisión aplastando y destrozando estructuras. Las cáscaras fueron lanzadas lejos, cayendo en picado al océano como meteoritos artificiales.
Cuando el centinela en su mano no era más que la mitad superior de un torso, con sus internos expuestos, Ryo lo lanzó en un giro violento hacia otro que venía en trayectoria de intercepción. La colisión generó una explosión en el aire. Ryo se elevó de inmediato. Un centinela intentó bloquear su trayectoria. Recibió un golpe directo en la cara metálica. La estructura frontal se rompió al instante, fragmentos se separaron del marco en cámara lenta y se dispersaron por el aire. Ryo extendió la mano abierta. Explosión gamma. Una explosión masiva envolvió al robot y lo desintegró por completo antes de que pudiera caer. Sin frenar, Ryo cambió a rayos gamma y fue tras los demás. Rayos verdes cruzaban el cielo en líneas rectas, golpeando a los centinelas desde la distancia y derritiendo sus cascarones casi al instante. El metal goteaba como cera antes de fragmentarse y caer. Parece que no pueden seguir mi ritmo. Analizó mientras movía. Si sigo así, puedo limpiar todos los que hay aquí en unos milisegundos. Miró rápidamente a su alrededor. No aparecen nuevas señales en el horizonte. Parece que han dejado de venir, bien. Fue entonces cuando algo cruzó su campo de visión. Un borrón. Demasiado rápido. El impacto llegó antes de que el pensamiento terminara. Un puño metálico chocó contra su cara. El golpe lo lanzó hacia atrás en línea recta, desgarrando el aire hasta que golpeó la superficie del océano en un ángulo poco profundo. El agua explotó bajo sus pies mientras forzaba la estabilización, siendo arrastrado decenas de metros antes de detener el movimiento con una explosión inversa que levantó una pared líquida detrás de él. Levantó la vista. El centinela que le había golpeado flotaba sobre él. Sin propulsores activos visibles. Ryo frunció ligeramente el ceño. Este es diferente y el robot desapareció en el mismo instante. Reapareció delante de Ryo con otro golpe recto. Ryo levantó el brazo y bloqueó con facilidad, el impacto explotando en una onda expansiva que levantó una columna de agua justo debajo de ellos, empapándolos por completo. Bastante rápido, pero la fuerza es la misma que en los demás. Antes de que pudiera reaccionar, otros centinelas aprovecharon el momento. Ahora que no estaba en aceleración extrema, empezaron a avanzar juntos. Uno le agarró del hombro. Otro se fijó en su pierna. Dos más se aferraron a su espalda. Ryo alzó una ceja. Seriamente. Se amontonaban sobre él como hormigas sobre presa, extremidades metálicas entrelazándose y bloqueándose, intentando inmovilizarle. Ryo se elevó con una violenta explosión desde sus pies, llevándoles a todos con él. Todo el grupo ascendió como un meteorito invertido. Pero los centinelas seguían aferrándose. Hasta que, vistas desde lejos, parecían una esfera metálica compacta envolviendo su cuerpo. Por un segundo, simplemente quedaron suspendidos en silencio en el aire. Entonces empezaron a emerger luces verdes entre las uniones metálicas. Liberación de energía. Reprimenda gamma y una explosión masiva, brillante, similar a un sol surgió desde dentro de la esfera de cuerpos. Una enorme liberación de energía gamma que se expandió en todas direcciones, arrancando a los centinelas de su cuerpo y vaporizando instantáneamente partes de ellos. Fragmentos fundidos giraban por el cielo antes de precipitarse hacia el océano. Ryo emergió con los brazos extendidos a los lados y las piernas juntas, el aura verde parecía más intensa mientras adoptaba esta posición de cruz humana. Vio caer los cuerpos. Y entonces un rayo de calor le golpeó por detrás. Movió su cuerpo centímetros, sin recibir daño, pero otro rayo llegó. Y otro. Y otro. En segundos, 8 haces continuos se concentraron sobre él, disparados por un grupo de centinelas posicionados estratégicamente a su alrededor. El aire vibraba bajo la presión térmica. Ryo apretó los dientes, recibiendo los ataques de frente mientras su mano, levantada frente a su cara, empujaba una de las vigas hacia un lado. Yo también puedo hacer eso y la presión aumentó, empujándole lentamente hacia atrás por el aire. Pero sus ojos empezaron a brillar de un verde intenso. Y solo que mejor. Un rayo salió disparado de sus ojos. No era solo un rayo, era un flujo concentrado de energía gamma, denso y poderoso. Abrumó uno de los rayos del centinela, empujándolo hacia atrás en línea recta hasta que impactó en el emisor. El robot fue completamente atravesado por el haz. Dividido verticalmente por la mitad. Pero Ryo no se detuvo ahí. Giró su cuerpo sobre su eje, manteniendo el haz activo. La línea verde cruzó el cielo como una hoja circular, golpeando y cortando a los demás centinelas horizontalmente antes de que pudieran detener el fuego y reagruparse. Las mitades metálicas comenzaron a caer como lluvia incandescente. Ryo cesó su rayo de energía, con los ojos aún brillando.
girando lentamente hacia el último centinela, el que volaba sin propulsores. Ahora solo quedamos tú y yo. Kirishima y Midoriya cruzaron corriendo el vestíbulo, cargando el cuerpo inconsciente de Daigo entre ellos sobre sus hombros. El ascensor principal se alzaba imponente ante ellos, sus puertas metálicas cerradas como una de sus últimas opciones para llegar a la cima. Con cuidado, levantaron a Daigo hasta el panel de reconocimiento. Un haz de luz azul escaneó el rostro del hombre inconsciente. Identificación confirmada. Acceso autorizado. El pitido sonaba como música para sus oídos. Funcionó. Exclamó Kirishima, casi perdiendo el agarre del peso en sus brazos. Sí. Añadió Midoriya, con los ojos brillando antes de girarse hacia el resto de la clase. Vamos. Todo está bien. El grupo corrió hacia el ascensor. Melissa la seguía de cerca, pero sus pasos se ralentizaron hasta detenerse a mitad de camino. Tenía la cabeza baja, los hombros temblando ligeramente. Dash, que ayudaba a guiar a los demás junto con Ira, se dio cuenta. Oye, Melissa, llamó, dando unos pasos atrás. Vamos, tenemos que irnos. Te necesitamos. Levantó la cara. Sus ojos azules se llenaban de lágrimas, y su expresión normalmente redonda y suave ahora parecía frágil. ¿Tú, estás realmente seguro de que Rito-kun estará bien? Ver a Melissa así pilló a Dash desprevenido. Por un momento, no respondió. Melissa abrazó sus propios brazos, como intentando mantenerse entera. No le conozco tanto tiempo como tú, pero eso no impide que me preocupe por él. Respiró hondo, con las pestañas temblorosas. Fue la primera persona a la que salvé. El primero que me llamó héroe, pero viendo las cosas ahora, parece que eso no significó nada. No podía ayudarle cuando realmente lo necesitaba. Quizá siempre tenía razón. Una chica sin don como yo no tiene mucho que hacer. Dash se quedó quieto unos segundos. Entonces, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Estará bien. La convicción en su voz era simple y directa. He visto a Takeda pasar por cosas mucho peores que esto. Cruzó los brazos, relajado a pesar de su traje dañado. Y para ser honesto, nunca me había sentido tan segura de él. La mirada que me lanzó allí atrás parecía más fuerte. Más decidida. Su mirada se perdió un momento, recordando el instante en que los centinelas arrastraron a Ryo. La mirada decidida en los ojos de su amigo. No sé qué le pasó, pero fuera lo que fuera, volvió mejor que nunca. Y eso hace que me sea más fácil creer en él. Melissa le observó en silencio. El viento del sistema de ventilación agitaba suavemente los mechones rubios sobre sus hombros. Tras unos segundos, levantó la mano y se secó lágrimas que ni siquiera habían caído. Lo entiendo. Gracias. Respiró hondo, recomponiendo la sonrisa suave que parecía tan parte de ella. Parece que tenéis una buena amistad. Me siento un poco celoso. Dash soltó una risa baja. No es nada especial. Es solo la confianza entre los colegas. Melissa se rió junto a Dash, hasta que el rubio sintió un toque firme en su hombro. Giró solo la cabeza, confundido. Pongi estaba allí. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos tenían un brillo firme, ligeramente amenazante. Tenemos que irnos. Ahora. Dash tragó saliva con dificultad. Ok, y con eso, se unió a los demás en el ascensor bajo la atenta mirada de la chica, mientras las puertas metálicas comenzaban a cerrarse, aislándolos del caos exterior. En la sala de control, la mirada de Senjuenedos alternaba entre dos ventanas. Una mostrando el porcentaje del proceso de copia de toda la información de la torre, que era del 35%, y otra con las imágenes del grupo en el ascensor. Jefe. Intentó llamar a Wolfram, pero estaba ocupado discutiendo con Mirage. Simplemente enviaste toda la mercancía y el armamento pesado para capturar a un solo niño. Gruñó. Mirage cruzó los brazos, fría. Capturarlo vale más que todo en esta operación. Puso los ojos en blanco. Típico de los mercenarios, solo pueden ver cifras, nunca la verdadera ganancia. No es de extrañar que se llamen ratas. Wolfram frunció el ceño, irritado. ¿Qué acabas de decir, doble? Senjuenedos soltó un suspiro silencioso. Parece que solo soy yo, y se giró en la silla, los dedos volando por el teclado. Sus ojos brillaron al mirar el mapa de la torre que mostraba el ascensor subiendo. Te pararemos en la planta 130, y ver hasta dónde puedes llegar con unas pocas trampas. Tecleó comandos rápidos, bloqueando el sistema principal y activando los protocolos de seguridad para los pisos 131 a 150.
En el ascensor, el número subía y 126 y 127 y 128 y clan que el ascensor se estremeció violentamente y se detuvo. Las luces parpadearon. ¿Qué ha sido eso? Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par. La pantalla digital se congeló en la planta 130. ¿Por qué nos detuvimos? Preguntó Zero, mirando al techo como si esperara la respuesta. Melissa ya estaba en el panel interno, sus ágiles dedos tecleando debajo. Congelaron el ascensor, dijo, abriendo una tapa lateral y empezando a trastear con los cables expuestos de la placa de circuito. Parece que tendremos que salir de aquí. Las puertas se abrieron en cuanto Melissa hizo una conexión directa entre los cables. El pasillo de la planta 130 se reveló justo delante, el grupo salió rápidamente para buscar las escaleras de emergencia y continuar su ascenso. Dash cerró la retaguardia, atento a su entorno. Pongi mantuvo 4 cuernos flotando alrededor del grupo, listo para reaccionar. Bajaron por el pasillo hasta llegar a una sala grande con puertas automáticas que se abrieron ante ellos. El cartel de arriba indicaba: Laboratorio Central Planta 130. En cuanto entraron, se encontraron con cientos de destellos rojos iluminándose en la oscuridad. Robots de seguridad se levantaron de sus estaciones de carga, las estructuras metálicas crujían al moverse. Hay tantas, Kaminari tragó saliva. ¿Y bien? ¿Qué hacemos? Apartaos, idiota. Bakugo pasó a su lado como un proyectil humano. Extendió la mano hacia adelante y desató una poderosa explosión que provocó un rugido ensordecedor. La onda expansiva arrasó la primera fila de robots, derribando a decenas de personas a la vez. Ja. Eso es todo lo que tienes. Midoriya avanzó justo detrás de él. 25% choque de Detroit. Golpeó a uno de los robots, el impacto se extendió a los demás detrás debido a la presión del aire que se dispersó en un arco violento, lanzando un robot contra otros 5 que estaban detrás. El suelo se agrietó bajo sus pies. Le hormigueaba el brazo y un dolor agudo le atravesaba los músculos. Quedan 3 usos y pensó, apretando los dientes. Este dolor no es nada. Alguien ahí fuera está pasando por cosas peores que yo ahora mismo, así que no es momento para estar de mal humor. Pero el pensamiento fue interrumpido por una explosión justo a su lado. Deku. Quítate de en medio. Bakugo apareció, el sudor explotando de sus palmas, haciendo detonar a todo un grupo detrás de Midoriya. El humo los envolvió a ambos por un momento. Midoriya se quedó quieto, mirando a Bakugo a través de la neblina. El rubio explosivo apartó el humo con un gesto irritado del brazo. ¿Qué haces, quieto en medio del campo de batalla? Seguid luchando contra estos clankers. Más robots avanzados. Pero antes de que pudiera lanzarse otra explosión o puñetazo, un frío repentino recorrió la zona. Todoroki avanzó, el lado derecho de su cuerpo envuelto en vapor frío. Estamos perdiendo el tiempo. El hielo se extendió como una ola blanca por el laboratorio, congelando y creando cristales de hielo que se extendieron como raíces bajo las máquinas, atrapándolas. Midoriya y Bakugo fueron evitados con precisión milimétrica, el hielo curvando alrededor de sus pies. Buen trabajo, tío. Kirishima elogió. Bakugo se giró bruscamente. No recuerdo haber pedido ayuda, mitad y mitad. Podría haber hecho explotar a todos esos clankers en un instante. Todoroki pasó junto a él sin siquiera cambiar su expresión. Sí. Sí. Respondió, sin emoción. Puedes hacerlo la próxima vez. Estamos perdiendo tiempo precioso ahora. Siguió caminando hacia la salida del laboratorio. Tenemos asuntos más urgentes. El grupo comenzó a seguirle. Bakugo apretó los dientes, el humo escapando de sus manos apretadas. Maldito cabrón, antes de que pudiera protestar más, Kirishima apareció por detrás, poniendo las manos en los hombros de su amigo y empujándole. Vamos, vamos. Tenemos que movernos. Bakugo resbaló involuntariamente sobre el hielo, deslizándose unos metros. Deja de presionarme, cabezota. Tranquilo. Aún tendrás la oportunidad de hacer explotar muchas cosas. Mientras discutían, el resto de la clase ya avanzaba hacia la siguiente salida, dejando atrás el laboratorio lleno de máquinas atrapadas en hielo y el tiempo pasando en su contra. El cielo nocturno era un borrón de estrellas y nubes desgarradas mientras Ryo intentaba seguir el ritmo de la figura metálica que tenía delante. El centinela desapareció y reapareció en ráfagas cortas de aceleración, el aire explotando detrás de él al romper la barrera del sonido. Ryo esquivó por instinto, inclinando su cuerpo, ajustando su centro de gravedad, impulsándose con su propia individualidad, pero la diferencia era clara.
No es necesariamente más rápido que yo, y Ryo analizó, sus ojos siguiendo el rastro luminoso. Es solo que su aceleración inicial es absurda. El centinela apareció a su izquierda. Un puñetazo le golpeó en la cara, comprimiendo el aire a su alrededor y lanzándolo decenas de metros hacia atrás. El mundo giraba, el viento desgarraba sus oídos. Otro golpe. Y otro. Puños metálicos le golpearon el torso, las costillas y el hombro. Cada impacto producía un trueno seco en el aire. Casi parecía que Ryo estaba recibiendo una paliza. Pero nada de eso realmente hacía nada. El cuerpo de Ryo absorbía los golpes como si fueran martillos contra acero templado. Había fuerza ahí, pero no suficiente como para hacerle daño. No cuando usaba transición interior en 5%. Aún así, no era en eso en lo que se centraba. Había algo alrededor del centinela. Algo que podía sentir. Ondas invisibles distorsionan el aire, vibrando como una neblina de calor sobre el asfalto. Pero no era energía térmica. Es un campo. El centinela apareció sobre él y descendió como un misil. Auge. El puñetazo lo lanzó hacia atrás otra vez. Ryo entrecerró los ojos un instante, intentando organizar sus pensamientos mientras estabilizaba su cuerpo en el aire. He oído hablar de esto antes, y otro impacto en el abdomen. El golpe lo lanzó hacia el cielo, atravesando las nubes mientras el cielo giraba bajo él. ¿Cómo era el nombre? ¿Y? Un destello cruzó su memoria. La voz de Melissa, emocionada, explicando algo con ese curioso brillo en sus ojos azul turquesa. Antes de salir de su laboratorio, ella le dio algunos consejos más. ¿Sabes? También puedes interactuar con el electromagnetismo gracias a la fuerza electrodébil, ¿verdad? Electromagnetismo. Los ojos de Ryo se abrieron ligeramente al notar que las olas se volvían más fáciles de percibir. Pero ahora no solo los percibía. Sus ojos se abrieron como platos. Los estaba viendo. Anillos. Anillos translúcidos giraban alrededor del cuerpo del centinela, expandiéndose y contrayéndose en pulsos rítmicos. No eran visibles en el sentido ordinario, era como si su percepción hubiera cambiado. Como si hubiera sintonizado con algo. La cabeza del centinela se abrió como un proyectil y disparó un rayo de calor, desgarrando el cielo nocturno. Ryo recibió un disparo de lleno y fue lanzado como un proyectil incandescente, desgarrando el aire hasta estrellarse contra el océano. La superficie del agua explotó, enviando una columna de agua. Ryo fue recibido por el azul oscuro profundo mientras se hundía de espaldas, mirando el cielo distorsionado por la capa líquida sobre él. El agua a su alrededor hervía, burbujeando violentamente por el calor residual del rayo. Pequeñas columnas de vapor subieron a la superficie. Hasta ahora no había sufrido daños. Burbujas escapaban de sus labios mientras su mente trabajaba. Anillos, olas, un campo y magnetismo. Los anillos no eran decorativos. Eran bobinas. Recordaba el pabellón. Él, Melissa y Midoriya paseando entre las atracciones tecnológicas de la isla primero. Midoriya asombrado. Melissa explicando cada detalle con entusiasmo. Recordó uno de los pocos folletos informativos que había leído allí. La del cañón electromagnético. O Gauss Cannon, como decía el papel. Consiste en una serie de bobinas electromagnéticas que se activan secuencialmente. Cuando el proyectil, que debe ser ferromagnético o conductor, pasa a través de una bobina, se energiza y lo atrae. En el momento exacto en que llega al centro, la bobina se desactiva, o se invierte, impidiendo que sea tirada hacia atrás. El proceso se repite con cada bobina, acelerando progresivamente el proyectil. Aceleración. 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 Los ojos de Ryo volvieron a fijarse en los anillos que aún podía percibir sobre la superficie, girando alrededor del centinela que flotaba en el cielo. No solo está volando. Se está lanzando. Repetidamente. Como un proyectil atrapado en un ciclo infinito de aceleración electromagnética. Los anillos eran las bobinas. Su propio cuerpo era el proyectil. Y el campo que Ryo sintió, era el raíl invisible. El agua hervía a su alrededor, pero su mente iba a 1000 por hora. Si es magnetismo, entonces y él también debería poder hacerlo. Ryo cerró los ojos un momento, logrando sentir un campo alrededor de su propio cuerpo. Líneas. Líneas invisibles cruzando el espacio. Abrió los ojos de nuevo, una sonrisa formándose incluso sumergido. Parece que voy a tener que probar esta hipótesis, Melissa. Sumergido, con el océano hirviendo a su alrededor, Ryo cerró los ojos e intentó replicar el patrón que había observado. Concentró la fuerza electromagnética a su alrededor, intentó formar una bobina, intentó crear un pulso.
Nada. La energía se dispersaba como vapor en el agua. Lo intentó de nuevo, comprimiendo el campo alrededor de su torso. Fracasó. En el tercer intento, algo hizo clic dentro de él. La oscuridad a su alrededor desapareció. Fue reemplazado por un vasto e infinito blanco. Un espacio infinito, vacío e iluminado por un brillo sin fuente aparente. Las piezas del puzzle flotaban por todas partes, incontables, todas blancas, girando lentamente como fragmentos de algo mayor que nunca se había ensamblado. Ryo parpadeó. Este lugar otra vez y caminó por el vacío, sus pasos no hacían ruido. Los fragmentos movían a su alrededor como polvo en gravedad cero, pero ninguno tocaba su cuerpo. Hasta que uno llamó su atención. Una sola pieza azul en medio del océano blanco. Pulsaba suavemente. Ryo lo recogió. A su lado, otra pieza empezó a adquirir un color verde, como si se llenara con tinta invisible. Él también la sostuvo. Una tercera pieza flotó ante su rostro. Blanco por un instante. Luego, poco a poco, se teñió de rojo. Ryo observó los conectores de los tres. No necesitaba pensar mucho. Sus dedos ya sabían qué hacer. Los juntó, probando los bordes. Haz clic X3. Un pequeño rompecabezas de 3 piezas se formó en sus manos. En cuanto los conectores se alinearon perfectamente, el televisor empezó a brillar. La luz se intensificó hasta casi cegar, luego el pequeño bloque flotó hacia arriba, deslizándose de sus dedos y ascendiendo lentamente hacia el vacío blanco. Ryo levantó la vista. ¿Qué es este lugar? ¿De verdad? Lo que no sabía, o quizás sí sabía, pero que nunca aceptaría del todo era que ese espacio era su propia mente. Un dominio subconsciente. Un intermediario entre la intención y la realidad. Allí, las personas, la materia, las fuerzas e incluso los conceptos abstractos no se presentaban como ecuaciones indescifrables o sistemas imposibles de calcular. Se manifestaron como piezas. Patrones completos. En lugar de lidiar con billones de variables complejas, densidades de flujo, manipulación atómica, vectores y campos dinámicos, su conciencia simplemente encajó piezas. Mientras tanto, en las capas más profundas, su subconsciente funcionaba como un superordenador leyendo, interpretando y ejecutando estos procesos a una escala fundamental. Alimentar ecuaciones ya resueltas a la parte consciente. Actuando como traductor y agente filtrante. Así, mientras yo creía que simplemente estaba entendiendo algo, su subconsciente en realidad estaba construyendo relaciones lógicas profundas y convirtiendo absurdos físicos en acciones intuitivas. El blanco se disolvió. La presión del agua volvió. Los ojos de Ryo se abrieron y el océano a su alrededor vibró violentamente. Anillos comenzaron a formarse alrededor de su cuerpo no visibles para ojos normales, pero claros para él. Pulsos magnéticos comprimidos, alineados, secuenciales. La superficie del mar explotó tras él cuando emergió como un proyectil viviente, dejando una columna de vapor a su paso mientras se lanzaba a toda velocidad hacia el centinela. El robot reaccionó al instante, retrocediendo y acelerando, sus propios anillos girando alrededor de su cuerpo metálico. La máquina volaba a alta velocidad, acelerando todo lo que podía hasta alcanzar su máximo de Mach 57. El aire detrás de la máquina se convirtió en plasma por la fricción. Pero a pesar de todo eso, Ryo pasó junto al centinela como un destello verde. Ir a Mach 107,5. Ryo atravesó el centro estructural del robot con un corte limpio de pura energía cinética y aceleración magnética. El centinela se partió en dos, las mitades se separaron en silencio antes de estallar en chispas y escombros. Fragmentos comenzaron a caer hacia el océano. Ryo desaceleró abruptamente. Los anillos alrededor de su cuerpo invirtieron la polaridad, creando un freno instantáneo. El aire ondulaba a su alrededor mientras flotaba en el cielo nocturno, el mar muy abajo reflejando las estrellas. Miró sus propias manos. Luego a sus piernas. Así es como son las cosas y los anillos giraban alrededor de su cuerpo, suaves y obedientes. Supongo que ya no necesitaré esas explosiones. Flexionó los dedos, ajustando el número de anillos. 2 desaparecieron. 4 aparecieron. La tasa de generación aumentó. Luego disminuyó. Invirtió uno de ellos, sintiendo la respuesta inmediata en el equilibrio de su cuerpo. Creo que esto también es mucho más eficiente energéticamente y volvió a poner la cara. Abajo, los restos del centinela se hundían lentamente en las aguas oscuras, engullidos por el océano. Gracias por el regalo, amigo.
Voy a aprovechar esto, reflexiones de los creadores S4TUS echa un vistazo a mi p@treon, pronto publicaré 2 nuevos fics exclusivos allí. Satus null comentario 43 comentario. Votar 2 restantes capítulo 61. Incidente de la isla primero, parte 5 en la sala de control de la torre primero, el resplandor azulado de los monitores iluminaba el rostro de Mirage mientras miraba la tableta en sus manos. Sus ojos estaban muy abiertos, escaneando la pantalla una y otra vez como si esperara que los datos cambiaran por sí solos. Pero no fue así. 40 iconos estaban destenuados. Cada uno marcado con el mismo estado. Offline y eso no tiene sentido. Su voz salió baja, incrédula. ¿Cómo es esto posible? ¿Y? Pasó los dedos por la pantalla, observando cómo los gráficos de integridad estructural y los informes de fallos se acumulaban como una cascada de errores. Los SV3 son más fuertes que la mayoría de los mejores prohéroes, murmuró, apretando los dientes. Que ese niño los derrotara a todos en minutos, esto es completamente ridículo. El silencio de la habitación parecía pesarla mientras respiraba con dificultad. ¿Cómo está pasando esto? ¿Y? ¿Así que realmente la has fastidiado? La voz de Wolfram llegó desde atrás, teñida de irritación. Se pasó la mano con fuerza por el pelo rojo, tirando de los mechones hacia atrás mientras caminaba de un lado a otro. Sus pasos resonaban sobre el suelo metálico. ¿Qué demonios has hecho, Mirage? Ni siquiera se giró. Cállate. No, no me callo. Replicó él, señalándole con un dedo. Con este maldito desastre, mis clientes no van a recibir la mercancía. Y no voy a conseguir el puto dinero. Todo porque algún mocoso demoníaco llamó tu atención y te hizo tirar todas las mercancías, literalmente todas, y acabaron destruidas de alguna manera. Mirage chasqueó la lengua con irritación. No exageres, todo eso es fácilmente reemplazable de todas llenas. Oh, no me lo digas. Replicó Wolfram, sarcásticamente irritado. Los ojos de Mirage volvieron a la tableta. Entre todos los iconos apagados, solo quedaba uno activo. Un único punto verde. El último centinela que no había desplegado. La miró durante unos segundos. ¿Debería enviarlo? No había enviado esta porque la guardaba por si tenían que lidiar con Olmig, pero al final no la usó cuando él fue fácilmente sujetado. Pero viendo cómo iban las cosas, no tenía muchas opciones en ese momento. Especialmente cuando quería capturar a ese chico. Que se joda. Su dedo tocó el icono. Capturar a Rito Takeda vale más que nada en esta misión. Se envió la orden. En algún lugar de la isla primero, el último centinela recibió la orden de intercepción. Mientras tanto, en las pantallas del panel central de la sala de control, una barra de progreso seguía avanzando lentamente. Transferencia de datos de la torre primero, 50%. En la planta 137, el grupo se detuvo unos instantes. Hiro se agachó cerca de una pared lateral y conectó los conectores de sus lóbulos a la superficie de hormigón. Los cables vibraron ligeramente mientras ella se concentraba en escuchar las vibraciones dentro de la estructura del edificio. Tras unos segundos, abrió los ojos. He oído ruedas de metal, dijo, frunciendo el ceño. Muchos robots, pero están por debajo de nosotros. Mi gorilla se inclinó un poco. ¿Y por encima? Hiro volvió a escuchar, concentrada. Nada. Sacó los conectores. Arriba está despejado. Podemos continuar. Con eso, el grupo reanudó la subida hasta llegar a la planta 138. Sala de servidores. La puerta automática se deslizó con un siseo, revelando una sala gigantesca llena de interminables filas de servidores. Las luces rojas parpadeaban, el aire vibraba con el zumbido constante de los sistemas de refrigeración. Melissa señaló hacia el fondo de la sala. Solo sigue hasta esa puerta. Después de eso, podemos acceder al siguiente pasillo. Apenas habían dado unos pasos cuando la enorme puerta al fondo se abrió. Y de ahí, empezaron a salir robots, cientos de ellos a la vez. Las máquinas avanzaron en formación, los sensores rojos se iluminaron simultáneamente. ¿Era esto una trampa? Los ojos de Ida se abrieron de par en par. Kaminari dio un paso atrás. Creo que, subestimamos la inteligencia de estos tipos. Bakugo crujió los nudillos. TCH. Una pequeña chispa saltó entre sus palmas. No importa. Voy a volar todas estas latas. Mi gorilla dio un paso adelante a su lado, una energía verde recorriendo su cuerpo mientras adoptaba una postura de combate. Vamos a espera. Gritó Melissa. Todos la miraron. Si luchas así, destruirás los servidores.
dijo, señalando a su alrededor. Si estos sistemas se dañan, podría afectar al sistema de seguridad de la torre. Todoroki observó las filas de máquinas. En ese caso, dijo con calma, los que tienen ataques de área amplia y altamente destructivos son prácticamente inútiles aquí. Más robots seguían entrando por la puerta. Esto es demasiado, murmuró Zero. Entonces una mancha rubia pasó a su lado. Dash cruzó la línea de robots a gran velocidad, derribando a varios antes de que pudieran reaccionar. Curiosamente, algunos fueron partidos por la mitad en lugar de lanzarlos simplemente. Los robots intentaron contraatacar, disparando cables de contención. Dash saltó en el último segundo. Giró en el aire y aterrizó sobre un robot, blandiendo dos extrañas cuchillas que sostenía. No. No eran cuchillas. Eran los cuernos de Ponji. Los sostenía en las manos como dagas. La clase se quedó mirando durante unos segundos. Dash cortaba, apuñalaba y destruía robots con movimientos rápidos y precisos, usando los cuernos como armas improvisadas. Vamos. Gritó sin detenerse. Yo aguantaré a estos tipos. Pero entonces otro grupo de robots empezó a entrar por el lado opuesto de la sala. No puede hacerlo solo, dijo Kirishima. Y Ida avanzó inmediatamente. Entonces dividiremos la línea. Zero disparó cinta a los robots que venían del otro lado. Kirishima endureció su cuerpo. Parece que los que tenemos ataques más controlados nos quedamos aquí. Y Ida se volvió hacia Midoriya y los demás. Midoriya. Lleva a los demás y busca otra salida. Los retendremos aquí. Midoriya dudó un instante. Entiendo. Cogió a Melissa y guió al resto del grupo hacia otra ruta entre los servidores. Ponji se detuvo un segundo, mirando a Dash. No te hagas daño. Dash sonrió brevemente mientras derribaba a otro robot. No lo haré. Eso hizo sonreír a la chica, más tranquila. Ponji. Momo llamó desde delante. Ella asintió y corrió a alcanzarla. Dash movía como un rayo entre las filas de servidores, los cuernos de Ponji brillando mientras los usaba como dagas, cortando juntas, cabezas e incluso partiendo estructuras por la mitad antes de que los robots pudieran apuntar. Al otro lado de la sala, Kirishima aplastaba máquinas con puños endurecidos. Y Ida lanzó patadas con Recipro Burst, enviando robots contra las paredes. Zero inmovilizó a varios a la vez con su cinta. Pero había un problema. No paraban de venir. Minuto tras minuto, nuevos robots aparecían por la puerta. Durante la pelea, Kirishima fue alcanzado por un disparo de contención. Cuerdas metálicas se enrollaban alrededor de su torso. Maldita sea. Lo tiraron al suelo. Kirishima. Gritó Zero. Zero corrió a ayudar, pero un disparo le alcanzó y los cables también se le enredaron. Vamos. Ambos quedaron inmovilizados. Ahora solo Ida permanecía de su lado. Pateó robots uno tras otro, motores rugiendo. Pero los motores de sus piernas empezaron a fallar tras otros 10 minutos. Maldita sea, respiraba con dificultad. Llegué a mi límite. Miró al frente solo para ver a los robots avanzando en masa. Mientras tanto, Dash cruzaba toda la sala repetidamente, destruyendo robots a diestro y siniestro. Cientos, quizá más. Pero algo iba mal. Humo salió de su cuerpo y boca. Maldita sea, murmuró. Empezaba a cansarse, pero no era solo eso. Su cuerpo había llegado a su límite. Debido a su Kirk, el cuerpo de Dash funcionaba en un estado de metabolismo extremo cada vez que entraba en supervelocidad. Para mantener este estado, su organismo quemaba calorías y lípidos a un ritmo absurdamente alto, convirtiéndolo todo en combustible casi instantáneamente. Cada intento consumía su combustible biológico como un motor de alto rendimiento. Glucosa, grasa, electrolitos, agua, todo se consumió demasiado rápido. Pero ahora, su cuerpo estaba casi vacío después de haber usado mucho en ese puñetazo que le dio a Daigo. Las reservas de energía estaban al límite, y con ellas, la hidratación necesaria para mantener las funciones básicas. Su sangre se estaba espesando, sus músculos recibían menos combustible e incluso su capacidad para sudar, un mecanismo vital para evitar el sobrecalentamiento, estaba fallando. Prácticamente no le quedaba líquido en el cuerpo que perder. Dash se detuvo un segundo. El mundo a su alrededor giró cuando un mareo repentino le golpeó. Su estómago rugió fuerte. Mierda, necesito agua y comida, y apoyó una rodilla en el suelo un momento. Despacio, y otro robot avanzó. Lo destruyó con un golpe débil comparado con los anteriores. Y más débil. Aún así, se levantó. Los robots empezaron a rodearlo por todos lados.
Dash respiró hondo. Con dificultad, volvió a adoptar una postura de combate. Los cuernos aún firmes en sus manos. Vamos, dijo entre respiraciones pesadas. Una sonrisa cansada apareció en su rostro. Puedo hacer esto toda la noche. Ryo cortaba el cielo en línea recta hacia Island. El aire gritaba a su alrededor mientras cortaba el cielo a velocidades supersónicas, los anillos invisibles de la propulsión Gauss activándose y desactivándose en secuencia a su alrededor. Cada pulso electromagnético lo lanzaba hacia adelante como un proyectil viviente. Su cabello era empujado violentamente hacia atrás por la presión del aire, pero sus ojos permanecían bien abiertos, firmes, como si soportar esa velocidad fuera lo más natural del mundo. Island creció rápidamente en el horizonte. Espero que los demás estén bien y la imagen de Dash me vino inmediatamente a la mente. Debe estar controlando el fuerte y Dash era, sin duda, el segundo más fuerte de la clase en ese momento. Su supervelocidad era absurda. En combate cuerpo a cuerpo, pocos podían siquiera reaccionar ante él. Pero tenía problemas con peleas prolongadas. Ryo aún recordaba aquel día que visitó su casa. Dash había hablado abiertamente de su debilidad. Su metabolismo acelerado. Para mantener esa velocidad monstruosa, su cuerpo consumía energía como loco, dejando finalmente al rubio exhausto. Muerto de hambre y deshidratado. Ryo frunció el ceño. Espero que no te estés exigiendo demasiado y especialmente después de pedirle que cuidara de los demás. Ryo creó más anillos alrededor de su cuerpo. El empuje electromagnético se intensificó. Necesito acelerar las cosas. Con eso, salió disparado como un destello verde. En segundos, dejó atrás la extensión del océano y llegó a la isla. La masa tecnológica de la isla primero se extendía bajo él, iluminada por las luces artificiales de la noche. Ryo cruzó el cielo sobre la ciudad artificial como un cometa verde, dirigiéndose directamente a la E-Tower. Entonces algo le golpeó e interceptó en el aire. Una masa gigantesca chocó contra él por un lado. El impacto desajustó por completo su trayectoria, y ambos fueron arrastrados por el cielo. Una mano enorme envolvió por completo la cabeza de Ryo, los dedos metálicos cubriendo su rostro. A través de los huecos entre los dedos, sus ojos brillaban. Un destello verde explotó de la mano mientras rayos de energía salían disparados de los ojos de Ryo, golpeando la mano que lo sujetaba. El impacto obligó a la entidad a liberarle, y Ryo reaccionó de inmediato. Giró el cuerpo en el aire y su puño embistió a la figura delante. El impacto resonó en el cielo nocturno como un trueno, lanzando a la entidad hacia atrás decenas de metros. Ryo estabilizó su cuerpo en el aire, deslizándose unos metros antes de detenerse. Se limpió la cara y miró al futuro. Otro centinela. Pero este era, diferente. Era un poco más alto que los demás. La estructura metálica tenía proporciones mayores, casi la altura de Olmig, y el diseño parecía más robusto, con capas de armadura más gruesas. Ryo frunció el ceño. Y notó algo extraño. El puñetazo que lanzó no causó ningún daño al robot. El centinela seguía en postura defensiva. Luego bajó lentamente los brazos, pero Ryo reaccionó al instante. Avanzó como un rayo verde y asestó otro potente puñetazo directamente en la cara del robot. El impacto resonó en el cielo. La cabeza debería haber sido pulverizada. Pero el robot simplemente se reclinó ligeramente hacia atrás. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar la pregunta, el centinela se movió. La enorme palma se lanzó hacia adelante y le golpeó directamente en el torso. Impacto real. Una fuerza absurda explotó contra el estómago de Ryo, como si una ola de energía comprimida hubiera detonado contra su cuerpo. Todo el aire salió de sus pulmones. GHH. El golpe lo lanzó hacia arriba como un misil, atravesando las nubes en segundos. Siguió subiendo hasta que finalmente logró estabilizar su cuerpo. Ryo llevó una mano a su estómago entumecido y dolorido. ¿Qué era eso? Pero no tuvo tiempo para analizar. El centinela pronto emergió de debajo de las nubes como un proyectil metálico. Ryo reaccionó y extendió las manos hacia abajo. Explosión gamma. Una enorme explosión de energía verde salió disparada de sus palmas, envolviendo por completo al robot. El destello iluminaba las nubes circundantes como una aurora artificial. Pero entonces la energía y la luz comenzaron a ser absorbidas. Toda la masa de la explosión verde fue absorbida por el cuerpo del centinela en un instante, como si todo hubiera sido absorbido por un agujero negro. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. ¿Y qué? El robot volvió a extender la mano. Impacto real. La palma brillaba.
Al instante siguiente, el mismo Gamma Blast que Ryo había disparado fue devuelto. La explosión verde se lanzó directamente hacia él. Ryo fue completamente envuelto por la explosión verde. La detonación atravesó las nubes circundantes, abriendo un enorme agujero circular en el cielo nocturno mientras la onda expansiva se extendía por kilómetros por la atmósfera. El centinela flotaba en el cielo nocturno, inmóvil. Delante de él, una enorme nube de humo y energía aún se expandía lentamente en el aire, resultado de la explosión que había consumido a Ryo segundos antes. Los sensores del robot analizaron el entorno mientras avanzaba en línea recta, buscando al objetivo. Pero su impulso se vio interrumpido cuando una bola de fuego cruzó el cielo, impactando la cabeza del centinela con un impacto explosivo, esparciendo llamas por el metal. El robot giró lentamente la cabeza hacia un lado para encontrar a Ignel. El héroe brasileño envuelto en intensas llamas que iluminaban el cielo oscuro a su alrededor, su silueta ígnea proyectando sombras danzantes sobre las nubes bajo él. Ignel flotaba en el aire, con los brazos cruzados mientras el calor de su cuerpo hacía que el aire ondulara. Señaló al robot. Identifícate, entrecerró los ojos. Y joder, murmuró, con los ojos muy abiertos. Eres uno de esos robots. El centinela no respondió y simplemente avanzó. Ignel reaccionó al instante. Oh no, no lo haces, abrió los brazos y desató un enorme chorro de llamas, un río incandescente que envolvió por completo el cuerpo del robot. El cielo se volvió naranja mientras el calor se extendía por la atmósfera. Pero el centinela no se detuvo. Seguía avanzando entre las llamas como si fueran simplemente una brisa cálida. Y en un instante, atravesó el cuerpo de Ignel como mantequilla. El torso del héroe estaba partido por la mitad. Ignel dejó escapar un gruñido cuando su cuerpo en llamas se dividió en dos partes distintas. Las mitades caían unos metros y antes de disolverse en puro fuego. Las llamas se extendieron por el aire y volvieron a unirse en una sola llama. La llama tomó forma e Ignel reapareció entero, la silueta humana formándose de nuevo a partir del fuego. Miró al centinela, ahora detenido a unos metros. Este tipo es mucho más rápido que el que enfrenté en Río de Janeiro. Ajustó su postura de combate. Y mucho más duro además, esta va a ser un problema, pero entonces notó algo. La mirada del centinela ya no estaba fija en él. Los sensores de la máquina se movieron. Señaló la enorme nube de humo que aún flotaba en el cielo a su lado. Ignel siguió su mirada. Un resplandor verde emergió del humo. Al principio pequeño, solo para crecer y volverse más intenso. Al segundo siguiente, una brutal ola de viento explotó desde la nube, barriendo todo el humo del cielo. La zona se despejó al instante, y Ryo se situó en el centro. El aura verde alrededor de su cuerpo era más intensa que antes, pulsando y ondulando a su alrededor como olas. Los anillos magnéticos giraban lentamente a su alrededor. Los ojos de Ignel se abrieron de par en par. ¿Y un niño? Miró de Ryo al centinela y luego de nuevo al chico. Espera, ¿es él quien estaba luchando contra este tipo y los demás? Ryo ni siquiera le miró. Sus ojos estaban fijos en el centinela. Se pasó una mano por el hombro, crujiendo ligeramente el cuello. Tienes una peculiaridad realmente molesta. Su voz salió calmada, pero claramente molesta e irritada. Ryo entrecerró los ojos mientras analizaba al robot. Estoy bastante seguro de que ella inclinó ligeramente la cabeza. Eres mucho más fuerte que el que apareció en el USG. Y tenía razón. Porque el centinela que tenían delante no era uno de los modelos SV3 que había masacrado momentos antes. Era un SV5. El SV5 Sentinel desapareció abruptamente de su posición, como si hubiera sido borrado de un marco. Ryo sintió inmediatamente una presencia detrás de él. Pero al girar su cuerpo para reaccionar, el robot ya le había lanzado un puñetazo, y al mismo instante, el espacio a su alrededor se distorsionó. Un rectángulo translúcido emergió, envolviéndole, como si hubiera estado congelado dentro de un marco sólido de la realidad. Su movimiento se quedó bloqueado por una fracción de segundo más que suficiente tiempo. El centinela atravesó ese marco con un golpe brutal. El impacto destrozó el chasis como si fuera cristal y golpeó el estómago de Ryo al mismo tiempo, arrancándole el aire y lanzándolo por el cielo como un proyectil. Antes de que la máquina pudiera continuar su asalto, una columna de fuego surgió desde un lado. Ignel avanzó y abrió los brazos, liberando un enorme chorro de fuego desde su cuerpo que envolvió por completo al robot. Pero el centinela simplemente pasó a través de ellos, igual que la última vez.
Y en un movimiento que parecía ocurrir en fotogramas sucesivos, desapareció frente a Inel y reapareció detrás de él en una secuencia de fotogramas. La mano mecánica se extendió hacia la espalda del héroe. Cañón de aire comprimido. Una ráfaga a quemarropa de aire presurizado detonó. La onda expansiva deshizo por completo la forma llameante de Ignel, dispersando sus llamas por el cielo como un fuego que el viento dispersa de repente. Antes de que el robot pudiera reaccionar de nuevo, una esfera verde se materializó ante él. La energía explotó contra el centinela, produciendo una violenta detonación que iluminó el cielo por un instante. Sin embargo, como ya había ocurrido antes, la energía comenzó a desvanecerse rápidamente siendo absorbida por la estructura del robot. Ryo no le dio espacio para hacerlo bien. Apareció junto a la máquina y asestó un poderoso puñetazo que lanzó al centinela por los aires. El chico disparó tras él usando propulsión Gauss, interceptándolo en el aire con otro golpe que alteró su trayectoria una vez más. La pelea se transformó en una frenética secuencia de intercepciones. Punch. Cambio de rumbo. Una patada que lanzó al robot hacia arriba. Ryo apareció sobre él y bajó con ambas manos entrelazadas, intentando estrellarlo contra el aire. Pero en el último instante, el centinela desapareció de nuevo. Apareció detrás de Ryo. Otro chasis translúcido envolvió al chico, atrapando su cuerpo durante una fracción de segundo. El centinela entonces se elevó unos metros por encima de él y extendió la mano hacia abajo. Toda la energía absorbida anteriormente comenzó a concentrarse en la palma metálica. Impacto real. Un devastador destello verde envolvió por completo a Ryo y atravesó las nubes que rodeaban la isla, abriendo un enorme vacío circular en el cielo que se extendía por kilómetros. Cuando la energía finalmente se disipó, el cuerpo del chico caía a gran velocidad hacia la ciudad. Su camiseta interior quedó completamente destrozada y varias heridas profundas marcaron sus brazos y torso. Consiguió recuperar el control de su cuerpo justo antes de chocar contra los edificios, flotando en el aire mientras respiraba con dificultad. «Este cabrón», murmuró, llevando una mano a su estómago aún entumecido. «Absorbe mis ataques y los devuelve», y Ryo miró sus propios brazos. Las heridas empezaron a cerrarse ante sus ojos. Su piel se regeneraba rápidamente, los cortes sanaban mientras músculos y tejidos volvían a su sitio. Abrió y cerró el puño, probando el movimiento. Al menos ahora puedo regenerarme bien, y cuando volvió a alzar la vista, vio al centinela descendiendo hacia él. Entonces algo llamó su atención. Su oído, potenciado por la transición interior, captó voces lejanas. Sus amigos. Ryo giró la cabeza hacia Light Tower. En el exterior del piso 149, cerca del sistema de energía eólica, Todoroki, Bakugo y los demás luchaban contra varios robots de seguridad. Más arriba, un enorme agujero en la estructura revelaba el interior de la planta 198. Mi gorilla colgaba del borde. Y delante de él estaba su horquilla, con su brazo hoja extendido y listo para atacar. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. Activó inmediatamente la propulsión Gauss. Los anillos electromagnéticos alrededor de su cuerpo se alinearon y lo lanzaron hacia adelante a velocidad supersónica. Pero el centinela interceptó su camino. El robot agarró a Ryo por detrás en cuanto chocó con él, bloqueando su cuello en una llave de estrangulamiento. «Déjame ir». En ese momento, un grito resonó. Ryo desvió la mirada. Todo parecía ralentizarse. Su horquilla se había movido. Melissa intentó intervenir, y fue arrojado violentamente a un lado. Por un instante, algo se rompió en la mente de Ryo. Un destello recorrió su conciencia. Sus dedos se cerraron alrededor del brazo metálico que le sujetaba. El metal empezó a hundirse bajo su fuerza. El centinela lo percibió e intentó contraatacar, empujando su brazo libre hacia atrás en un intento de empalar a Ryo por detrás. Pero el ataque fracasó. Los dedos metálicos se inclinaron para golpear el cuerpo del chico, incapaces de atravesarlo. El robot soltó a Ryo y se retiró inmediatamente. Ryo se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad mientras la rabia crecía dentro de él como una presión a punto de explotar. ¡Ah! Dejó escapar un grito tan poderoso que resonó por toda la isla. El aura verde alrededor de su cuerpo explotó en un gigantesco pilar de energía que se elevó hacia el cielo como un faro. Cualquiera en Island podría verlo. Pero inmediatamente después, toda esa energía volvió a absorberle. Y luego liberado de nuevo en un pulso electromagnético que barrió la isla. Las luces fallaron. Los paneles se apagaron. Los robots flaqueaban. Ryo liberó otro pulso. Luego otro. Y otro.
5 oleadas sucesivas arrasaron Island, desactivando sistemas electrónicos por todas partes hasta que la propia Hightower cayó en la oscuridad. El centinela se situó en el centro de la tormenta electromagnética. Sus sistemas intentaron reiniciarse, pero fallaron. Y antes de que pudiera recuperar el control, Ryo apareció ante él. Sus ojos ardían intensamente. El aura verde alrededor de su cuerpo parecía comportarse como llamas, escapando de las comisuras de su boca y ojos. Agarró la cabeza del robot con ambas manos. El metal comenzó a derretirse bajo la energía que irradiaba de sus manos, ahora consumida por un intenso verde. Su voz salió ronca. Sus dedos se hundieron en la carcasa metálica. Y doliendo y el centinela intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Ryo arrancado con brutal fuerza. Mis amigos. La estructura del robot se rompió. El chico desgarró al centinela verticalmente por la mitad, partiéndolo en 2 partes mientras su aura explotaba a su alrededor. Transición interna 5% sobrecarga. Perdón por la demora, al final tuve que buscar ofertas de trabajo la semana pasada hasta anteayer. Aparte de eso, estaba trabajando en un mapa cronológico de los nuevos fanfics que voy a escribir, así que no esperaba que tardara tanto. Voy a publicar 3 fanfics nuevos y otro que es más bien un remake de uno de mis fanfics, pero en un universo diferente y con mejor desarrollo. Publicaré 2 exclusivamente en mi Patreon y los otros 2 aquí. Debes de preguntarte qué fanfics vas a recibir, ¿verdad? Bueno, uno es de Jungle Juice, y el otro será de Azbin Hotel, cálmate. Espera, no me crucifiques todavía, porque yo tampoco me lo esperaba. Resulta que mi hermano me pagó algo por hacerlo, un fanfic de Azbin Hotel, y ni siquiera he visto la serie como se necesita. Todo lo que he visto son vídeos hablando de lo mal que fue. Y ahora piensas que mi hermano es fan de la serie, ¿verdad? No. Terminó de ver ambas temporadas y se cabreó mucho, especialmente con Charlie, y me pagó para escribir un fanfic sobre alguien que reencarna como Metatron y causa estragos en el infierno como Doongwei. Es una idea bastante interesante aplicada a un universo que apenas conozco, pero bueno, él me pagó, así que no me corresponde quejarme y simplemente escribir. De todos modos. En cuanto a las actualizaciones de este fic, serán 2 veces por semana, los jueves y domingos. Espero que hayas disfrutado el capítulo, y nos vemos la próxima vez. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.